Bienvenidos y bienvenidas a Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Soy Rosa Inés Floriano Carrera, artesana de paz, y sueño con que cada episodio sea una puntada para tejer contigo un mundo más justo y pacífico. En este episodio inaugural que he llamado Guardadores de Sueños como Rubén, hablaremos sobre la vocación natural de cada ser humano a la paz y la respuesta que podemos dar ante dicha llamada. Gracias por acompañarme en esta aventura, para que juntos y juntas tejamos paz. Una historia para contar. La historia para contar el día de hoy es justamente la historia de los sueños de José, tomado del relato bíblico del capítulo 37 del libro del Génesis de la Biblia. Se trata de la historia de José y sus hermanos. José era un joven de 17 años de edad y no era de los hermanos mayores, era más bien de los hermanos menores. José gozaba de un cierto privilegio, era como el hijo predilecto de Jacob. Se dice que porque lo había concebido estando ya siendo un hombre muy mayor. Sin embargo, pues José tenía una particularidad y es que él soñaba, tenía sueños premonitorios y dentro de esos sueños premonitorios habían dos particularmente que incomodaban a sus hermanos mayores. El primero tenía que ver con que él soñaba que iba a ser autoridad para sus hermanos y para el pueblo. Y el segundo que iba a salvar a su pueblo. Estas dos sueños generaban mucho ruido entre sus hermanos, fundamentalmente entre los mayores, porque culturalmente el peso de la autoridad que representaba ser el primogénito, el mayor, pues daba un cierto poder al hermano mayor. Al no ser José de los hermanos mayores, por supuesto que esto generaba mucha incomodidad a sus hermanos mayores. En cierto momento, su padre Jacob decide, porque le tenía mucha confianza a José, pedirle que ya es hora de que él vaya hasta donde están los rebaños más lejanos y le dé seguimiento para saber en qué estado están esos rebaños de ovejas. Sus hermanos estaban por allá y lo ven venir de repente y empiezan a conspirar contra José. Hay una frase dentro del relato que quiero destacar porque me parece que es fundamental para comprender el tema desde donde quiero apoyarme en esta historia. Dicen, allí viene el soñador, matémosle a ver qué pasa con sus sueños. Sus hermanos conspiran y deciden eliminar a José para eliminar la incomodidad que él representa por sus sueños. Y aparece entonces el personaje invitado de esta historia, con quien quiero tejer para profundizar en este tema, y es Rubén, uno de los hermanos que decide hacer la diferencia y invita a sus hermanos a que no lo maten y que más bien lo dejen abandonado en el pozo, que él después regresa. La idea es que en el pozo va a morir solo, pero él en su mentalidad tenía de regresar para rescatarlo y devolverlo a su padre. Sin embargo, se les adelantaron, lo encuentran unos mercaderes esclavistas y lo venden como esclavo al personal del faraón. Eso permite que José empiece desde abajo, primero como esclavo, pero efectivamente termina siendo una autoridad porque se gana por sus sueños premonitorios la confianza del faraón, precisamente en la medida en que fueron viendo cómo los sueños de José sí se hacían realidad. Y José predijo que el imperio, el gobierno de ese faraón iba a afrontar momentos de tiempos de vacas flacas y por lo tanto le permitió al faraón prepararse para enfrentar un momento de hambruna y pues empezó a garantizar que tenían sus bodegas llenas de alimento y justamente no solo le da poder a José, le da autoridad, sino que en el momento de la crisis José, aprovechando la situación en la que él se encuentra, decide ayudar a su familia, se reconcilia con su familia, pero les hace de presente que él es José a quienes ellos intentaron matar. Después de reconciliarse, por supuesto, José cumple la otra parte del sueño y es salvarles la vida a partir de darles alimento a las familias que estaban sufriendo por la hambruna. Con esto podemos decir, es gracias a la intervención de Rubén, quien decide, con una inspiración en el momento de conspiración donde todo apuntaba a que la muerte iba a ser la gran vencedora, y él hace la diferencia, pone a salvo la vida de José, y aunque pareciera de momento que irse en condición de esclavo no se sabe qué es mejor,
si la muerte o irse de esclavo. Sin embargo, esa situación que parece crítica en su momento es la que permite que los sueños de José tengan oportunidad de hacerse realidad. Y por eso he llamado justamente a este episodio inaugural Ser guardadores de sueños como Rubén. Hilemos fino con el invitado de hoy. Para hilar fino con Rubén, quisiera destacar 4 puntadas en este tejer de la paz. El primero tiene que ver con los sueños, aunque ciertamente lo que destaca en la historia de José pues son justamente que son sueños premonitorios, es decir, que se adelanta a algo que va a ocurrir. Él sueña algo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, por supuesto, cuando tiene ese carácter de ser sueño premonitorio, porque generalmente nosotros decimos me soñé con tal cosa, o cuando soñamos despiertos, esos son sueños menos amenazantes, pero cuando tiene el carácter de ser premonitorio, pues el sueño es algo así como una verdad revelada anticipadamente. Y eso pues genera una impronta distinta. La segunda puntada tiene que ver que en el contexto cultural en el que ocurren estos sueños. En el contexto cultural de esta historia, por supuesto, el valor, la fuerza, la autoridad que representa la primogenitura, pues le da la autoridad al hermano mayor y que de repente un hermano menor, soñador, nos diga que él tiene sueños premonitorios y que va a ser autoridad para sus hermanos, tiene un peso muy fuerte. Unos sueños que desencajan en ese contexto cultural y que tiene un peso de negativa, de resistencia, que provoca una reacción enérgica de enojo, de molestia, de incomodidad, que si se sigue cultivando, por supuesto, eso ocurre permanentemente, como en nuestros formatos y esquemas culturales con frecuencia rechazamos algo diverso, una propuesta que no acomoda, que no encaja en lo que nuestro formato nos ha enseñado que es lo correcto, que es lo que tiene como fuerza de tradición y se vuelve casi ley. Entonces es algo antinatural porque va en contra de la ley, porque va en contra de la norma, en contra de la tradición. Y con mucha frecuencia, muchas de las violencias que se generan tienen su raíz en este desencuadre, que la diferencia, que la novedad, que las ideas que no acomodan dentro de estos contextos nuestros, dentro de estas narrativas, provocan en nosotros inmediatamente una especie de rechazo, de repudio. Eso es lo que el peso de un sueño que no encaja en el contexto cultural de la época. Luego está la decisión. La violencia siempre pasa por una decisión, es decir, tenemos siempre la opción de actuar desde la violencia o desde la no violencia. Sin embargo, cuando alimentamos en nuestro ser la violencia, no somos capaces de ser reflexivos y entonces todo lo vemos como en contra nuestra y entonces todo lo que la persona hace pareciera querer alimentar intencionalmente nuestro enojo y lo vamos acumulando y esa acumulación se vuelve finalmente violencia. Y esa es la razón por la que llegan a la determinación tan cruel de asesinar para matar con él los sueños. Y termino con la última puntada diciendo, pero hay quien puede hacer la diferencia. Cuando alguien es reflexivo y dice, hay otra alternativa, abre una luz de esperanza para la vida y para los sueños. Dejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Recuerda seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook, @RosaInésFloriano. Allí tendrás la posibilidad de resonar con esta aspiración de tejer paz, dejar tus reflexiones, preguntas, propuestas y hacernos una comunidad de tejedoras y tejedores de paz. Enlazando la trama. Enlazando la trama. Podríamos decir que delante de nosotros, en contextos donde el uso de la fuerza, de la dominación, del ejercicio del poder se normaliza y se vuelve casi también como normas de convivencia, es decir, andamos sobreviviéndonos unos a otros, precisamente porque el uso de la fuerza se vuelve como un patrón de conducta en las formas en que interactuamos los seres humanos. Y lamentablemente la palabra paz entra a desacomodar en ese tipo de contextos. Entonces, muchas veces a las personas que proponen la paz como alternativa, como camino, se les ven como ilusos, como ingenuos, como románticos, como gente debilucha. Y por el contrario,
Lo que proviene de este tipo de contextos, pues es que no nos podemos permitir ser frágiles, porque eso es sinónimo de vulnerabilidad y entonces todo puede ir en nuestra contra. Pero por el contrario de eso, la alternativa que nos plantea Rubén es una muy distinta. Nos hace ver que la paz en primer lugar es un bien superior y que representa la oportunidad para la vida, porque quien cuida los sueños de otro, en realidad le está dando una oportunidad a la vida. La violencia es lo contrario de eso. Es la muerte, es la doblegación, es la humillación, es el sufrimiento. Y entonces allí todo lo que estorba, lo que incomoda, simplemente debe ser eliminado y se siente casi como un deber. Pero si nos damos cuenta, Rubén lo que nos plantea es una interpelación, o sea, siempre tenemos la oportunidad de elegir el camino de la violencia o el camino de la no violencia. El camino de la violencia mata, mata y mata también los sueños, quiere matar los sueños. Allí viene el soñador. Matémosle a ver qué pasa con sus sueños. Porque creemos que los sueños mueren con la persona, pero muchas veces muere físicamente la persona y lo que han logrado con eso es que sus sueños se vuelvan ideas, inspiración sobre las que caminan comunidades enteras. Y eso es lo que hemos visto. Personas como Martin Luther King, muchas personas que se han convertido en guías de la no violencia, en referentes mundiales para la humanidad, para seguir persistiendo en contravía de aquello que nos quiere hacer pensar que estamos irremediablemente condenados a la depredación y al uso de la fuerza. Rubén nos dice, no, hay otra vía, y esa otra vía es justamente actuar para cuidar los sueños, para darle oportunidad a que los sueños se hagan realidad. Y pues la vida es eso, realmente darnos cuenta que los sueños son como la chispa que el Creador, que nos hizo a su imagen y semejanza, nos ha dejado para la capacidad de nosotros seguir co-creando con Él nuevas realidades. Todo lo que se crea, lo bueno y lo malo, nace en la imaginación o nace en los sueños de alguien. Y de ahí la importancia del sueño, porque el sueño te pone en movimiento. Yo sueño con algo y trabajo para hacer ese algo realidad. Me pone en movimiento, me pone en camino en una dirección. La violencia hace todo lo contrario. Al romper proyectos de vida, mata, quiere matar los sueños del pueblo, matar los sueños de las víctimas, matar los sueños de la comunidad. Es por esa razón que una actitud importante en el tejedor, en el artesano de la paz es ayudar a cuidar nuestros sueños y los sueños de otros. Porque necesitamos aprender a imaginar la paz, una vida armoniosa donde en lugar de ser dominadores seamos cuidadores de la vida, cuidadores de las relaciones, cuidadores unos de otros, no depredadores, no dominadores. Y soñarlo, hay que empezar a imaginarlo y eso hace que nos pongamos a caminar en esa dirección. Yo creo que una de las cosas que a generaciones que ya hemos nacido en contextos de guerra y de conflicto, como en el caso colombiano, de las cosas que nos hacen más difícil de dar una vuelta a la página de esta historia tan macabra del país, es justamente que nos está costando imaginar la paz porque no tenemos referentes de otras épocas conocidas por nosotros. Tal vez nuestros abuelos, nuestros bisabuelos podrían decir cómo era una Colombia cuando no había guerra. Pero ahora nosotros no tenemos, ya nacimos en esto. Imaginar la paz es más difícil. Por eso soñar la paz nos ayuda a levantar la mirada. La violencia nos doblega la mirada y nos pone a vernos lo feo, el caos, la crisis, la muerte y terminamos acostumbrándonos y acomodándonos a ella. En cambio, los sueños nos ayudan a elevar la mirada más allá de la crisis. Por eso los líderes, en lugar de seguirnos sometiendo en estas narrativas de odio, de polarización, que nos siguen doblegando, que siguen matando sueños, lo que tendrían que hacer es ser inspiración real para que ayuden al pueblo a levantar la mirada más allá del caos del presente. Ese es el papel de los sueños y vamos en los próximos episodios a seguir profundizando, a seguir tejiendo precisamente con esta reflexión sobre el lugar que ocupan los sueños y por qué es importante aprender a soñar una comunidad, una sociedad, una familia en paz, pacífica,
donde la convivencia sea posible, sea funcional, tenga la posibilidad de ayudarnos a crecer de manera colaborativa. Ese es el papel de los sueños. Para tejer contigo, quisiera proponer 3 preguntas a lo mejor que nos vayan ayudando a empezar a plantearnos, a interpelarnos sobre esta dinámica de qué lugar ocupan los sueños en nuestra propia historia. Una primera pauta para tejer contigo es qué tanto en nuestros días en familia, en el trabajo, en la comunidad, muchas veces enfrentando momentos difíciles en los que los sueños de algún miembro de la familia o la comunidad nos incomodan. ¿Y cuál es nuestra reacción delante de los sueños de otros? Nos reímos, nos burlamos, nos incomodan, nos molestan, nos generan envidia. Pensémoslo transparentemente delante de nosotros mismos en esa actitud de profunda escucha. Y una segunda pauta sería con qué personaje de esta historia te identificas. Ya en el siguiente episodio yo les compartiré particularmente con qué personajes de la historia me identifico yo, Rosa Inés. Porque también es importante que estos referentes nos ayuden a vernos, que nos espejeen un poco para tratar de entender cómo podemos, en este tejer la paz, hacer el esfuerzo de seguir creciendo, madurando. Y cómo la violencia cotidiana afecta a los sueños, cómo vemos en nuestro entorno cómo la violencia cotidiana, esa a la que nos hemos ido acostumbrando, afecta los sueños, los míos propios, cómo mis sueños se han visto afectados por las violencias o microviolencias en nuestros contextos cotidianos y también de los sueños de aquellos que nos rodean. Con esas 3 pequeñas pautas te invito a tejer conmigo la paz. Hemos llegado al final de este episodio, pero no al final del tejido, que no logrará ser la artesanía que quieres ser sin el aporte de tus puntadas. Suscríbete, dale like y comparte mis canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias al apoyo en la producción de Daniel Alejandro Silva, ingeniero multimedia, y en la revisión de contenidos de Gloriana Londoño Monroy, comunicadora social, por acompañarme en esta aventura y hacer posible que tú y yo tejamos paz.